¿Qué tal mi gente de YouTube? Hoy vamos a ver cómo desbloquear sus monedas de WLFI para la venta, que será este 1 de septiembre. Bueno, primero, este video es para los que tienen el token WLFI, los que compraron la preventa. Ahora, si tú no compraste la preventa, pero quieres comprar ahora para empezar a hacer trade el 1 de septiembre, pues en el siguiente video te diré cómo hacerlo, cómo comprarlo, ¿ya? Pero bueno, esa es la página principal. El link les dejaré en la descripción, como siempre, ya saben. Así que tranquilos por eso. Y bueno, primero podemos ver que a cambio de su interfaz no era así. Miren, acá ya puedes desbloquear los tokens. Esto es un locket. También puedes encontrarlo acá, un lock, para desbloquear los WLFI, ¿ya? Ahora también acá nos muestra 4 pasos. Ya, primero conectar la wallet, que vamos a hacer ahorita. Dos, vamos a confirmar nuestra participación, confirmando en la billetera. Y 3 vamos a claimear ya los tokens, que eso se va a iniciar el 1 de septiembre y luego vamos a hacer trade, que esto va a ser muy pronto, ¿no? Ahorita no se puede hacer eso. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Pues primero tenemos que conectar nuestra wallet, ¿ya? Vamos a conectar nuestra wallet, en mi caso está con MetaMask. También si tú lo has conectado con Phantom, pues pones Phantom, si es con Coinbase, ¿ya? Pero bueno, yo lo haré. Ah, no, primero acepten esto, los cookies, ¿ya? Vamos a aceptar eso porque a veces si no aceptas te dice eso del usuario y esas cosas, tienes que estar refrescando de nuevo y esas cosas, ¿ya? Entonces vamos a contarlo con el de mí. Vamos a hacerlo paso a paso ya para que también lo hagan ustedes. Listo, ven, aquí me dice que cuentas, podemos ver también los permisos que me dan, que damos al WFI. Y listo, entonces vamos a conectar, ¿ya? Ya está, ahora hay que asignarlo acá. Vamos a poner esto, sign it, y está esperando la confirmación, ya para ver si somos nosotros los dueños que estamos conectando a nuestra billetera de MetaMask, ya. Entonces vamos a ponerlo acá, aquí si ves el nonce más te dice acá, aquí está el emitido, inicial de la cuenta, versión, bla, 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 ya. Entonces vamos a confirmar nosotros. Ahora nos tendría que aparecer un biencito, listo, ven, ya está, gente. Ahí, ya. Ahora, acá nos aparece la cantidad del que vamos a poder desbloquear el 1 de septiembre, ¿ya? Y como pueden ver acá también no está iniciado. Ya recién va a iniciar, pero como pueden ver acá ya conectado a nuestra billetera, ¿ven? Listo, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer entonces es aceptar, ¿ya? Acá los términos y condiciones, este paso es importante y aquí si no aceptas luego también no te van a dar porque no has aceptado, que es aquel otro, ¿ya? Entonces vamos a hacer acá, ya, aquí puedes leerlo tú, todo, si quieres leerlo, porque es mucha cosa, pero bueno, te voy a decir un resumen. Bueno, acá primero son los términos que WFI hace para liberarse de cualquier cargo, de cualquier cosa rara que suceda, ya al momento del lanzamiento. Y bueno, también esto es importante que se va a liberar el 20% ya para los que han comprado en la preventa, o sea, nosotros los que estamos viendo este video, los que tenemos los tokens, ¿ya? Y luego también se va a desbloquear después el 80% de los tokens. Y esto se va a hacer por la gobernanza, o sea, nosotros vamos a votar. Ven aquí, gobernanza, vamos a votar para ver cuándo se va a desbloquear el 80%. ¿Ya? Y también hay una parte, no sé dónde está, donde dice que, o sea, el creador o los socios van a tener bloqueado. O sea, ellos no van a poder hacer trade. Así que eso también puede ser algo bueno, ¿no? Para que no nos tumben la moneda. Bueno, pero también puede haber otras formas que nos tumben, así que eso también tienen que tomar en cuenta. Va, bueno, ahora también esto de estas cosas lo que ChatGPT nos ha ayudado, es mi gran amigo. Así que bueno, dice que tú eres el único dueño de la wallet, así que no tienes que dar tus claves privadas a nadie ni nada de eso, tienes que proteger tu email.
Va, ahora, uso de los tokens. Los tokens no son solo una inversión y te dan participación en la empresa, dice. ¿Ya? Entonces, esto significa que si tú, por ejemplo, ahorita los WLFI lo conviertes a tokens, ya no vas a tener participación en la empresa. ¿Ya? Y eso también, única utilidad, gobernanza en protocolo WLF. ¿Ya? También, ¿qué nos dice acá? Que la red para vos mismo, no para especular, revender o actuar como intermediario. Dice. Ojito con eso, gente, ojito con eso. Escucha, gente, casi estornudos. Aquí también se liberan. Miren, si tú decides vender el 100% de los tokens, la responsabilidad de la ley es solo tuya, dice acá. ¿Ven? Así que ahí se están liberando. O sea, si tú vendes los tokens o compras, pues ya es tu responsabilidad. Luego que nos dice, tienes que alegar un cambio de circunstancias respecto al registro cuando compraste y aquí en el inicio declaraste que no era con fines de inversión. Dice. Miren esto. Un cambio de circunstancias. O sea, al aceptar esto vamos a alegar que tenemos un cambio de circunstancias, ya que al principio cuando compramos en la preventa, nosotros dijimos que era sin fines de inversión. ¿Ya? Ojito con eso también. Ya, eso. Ahora también nos dice el prohibido de transfer. O sea, no puedes transferir las monedas ni el WLFI que tienes ahorita. O sea, no puedes transferir de tu billetera de MetaMask, digamos, a Pant. No se puede. No puedes. Eso sí, como dice, no puedes vender ni prestar, hipotecar, hacer swaps, nada de eso. Si haces cualquier cosa de esto, puedes quedar fuera. ¿Ya? Eso nos dice. Luego también dice participantes prohibidos, no puedes participar si eres ciudadano residente de países sancionados, como Cuba, Irán, Corea del Norte, etc. ¿Ya? O figuras en listas negras de Estados Unidos. ¿Ya? Así que ojito con los de acá. ¿Ya? Eso, luego eso la empresa puede rechazarte a su discreción. ¿Qué también nos dice? 6. Screening y bloqueos. La empresa puede hacer KIC, AML o screening de sanciones en cualquier momento, dice. O sea, al principio cuando nosotros entramos a la preventa no me nos pedían KIC, o sea, puedes revisar eso, la empresa. ¿Ya? Y nos puede hacer AML o screening de sanciones en cualquier momento, dice. Ya, así que tienes que cumplir esto para que no te hagan sanciones. También puede congelar wallets, ojito con esto. ¿Ya? Así que intenta cumplir todos los términos siempre. ¿Ya? Esto, los impuestos. Si en tu país, por ejemplo, hay impuestos de las criptomonedas, pues esto ya te haces responsable tú. Eso es lo que te dice acá. Asesor fiscal, ya. Luego tenemos 8 otros puntos clave. Los fees, que la empresa ya cumplió un 100% de un precio clave nada más. Ya. ¿Ves? Eso también dice desbloquear, o sea, aceptar esto significa que la empresa ya cumplió contigo el 100% y no podemos reclamar nada más. ¿Ya? Y también denuncia cualquier aviso, derecho de consentimiento adicional, con que todo lo que declaras de acuerdo original sigue siendo válido, afirmar unlock agreement. ¿Ya? Ya, bueno, esto dice que al hacer clic en confirmar acá, pues ya aceptas todo. Bueno, también acá podemos ver un pequeño resumen que nos da mi buen amigo Chat. Y pueden sacar una capturita. O véanlo, ¿no? Pero también esto, ¿dónde está? Aquí está, no puedo usarlo en Delphi sin antes del unlock. O sea, ahorita no hemos hecho un unlock, ¿verdad? Entonces no podemos hacer ni staking, ni farming, ni ser como liquidez, ni transferir, nada. Pero después de hacer el unlock sí se puede. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Eso, gente. Ahora, ustedes si quieren aceptar, pues acepten aquí. Agregar, continuar y aceptar. Y nos va a llevar acá. Yo no sé si hacerlo ahora. ¿Lo hago? No lo hago. Es que yo tengo ese poquito. O sea, yo compré por si acaso, por
Si las dudas, tal vez luego caiga un night drop a los que tengan. Sigue. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Desbloqueo o no desbloqueo? Ya, lo he analizado bien, gente. He meditado y todo. Y yo no los voy a desbloquear. Porque miren, tengo desde poquito. Ay, ¿qué ha pasado ahí? Ah, miren, tengo 38. O sea, esto lo hice por la pruebita. Pero les voy a seguir indicando cómo se hace. Ay. Bueno, si tú quieres desbloquear para la venta de los tokens, por ejemplo, yo no voy a desbloquear, entonces no voy a tener la posibilidad de que me desbloqueen ese 20% y venderlos. ¿Ya? Entonces, acá tienes que confirmar. Ya vas a confirmar. Ya hemos visto los términos, vas a confirmar. Y aquí te van a pedir una confirmación. Ya que te va a pedir fees. Ya, o sea, el gas, ya sabes. ¿Ya? Entonces te va a pedir el gas para que todos tus tokens que tienes aquí se quiten de acá y se vayan a un contrato inteligente de WLFI. ¿Ya? O sea, para WLFI, para que me entiendas. ¿Ya? Y de ahí después WLFI el 1 de septiembre te va a liberar el 20%. Entonces, si yo tengo acá 38, ya, entonces acá voy a ir a Sync, voy a aceptar, voy a ir a Sync, me va a pedir confirmar, vamos a confirmar. Mis 38 se va a ir a WLFI, ¿ya? Luego vas a poder venir acá y, por ejemplo, a mí me puede, del 20% sería 7, ¿ven? O sea, es de poquito, ¿no? Pero sube $1, sería $7, de poquito más el gas que se va a hacer ese día, va a estar feo, así que ya, pero ya, miren aquí, 7 desbloqueados, ni uno, ya, porque aún no ha sido el 1 de septiembre. Ahora, tú como has hecho acá el desbloqueo, te va a aparecer un conteo de cuándo se va a desbloquear el token. También te va a aparecer acá la cantidad que vas a desbloquear, ya. Y eso, y al rato si se acuerdan al hacer esto, aceptar, signar, te va a aparecer aquí igual para la confirmación, ya les dije, confirman y les va a aparecer confirmado. Ya hay un enlace que van a poder ver en Etherscan su transacción. Ya. Listo, eso, así puedes desbloquear tus tokens para la venta, que se va a hacer el 1 de septiembre, ya saben, del 1%. Ya, no olviden, gente, que ese día seguramente el mercado va a estar saturado. Entonces el fees va a valer mucho, mucho. Así que si ustedes tienen harto, por ejemplo, no como yo bien poquito, ustedes tienen muchos tokens, sí o sí quieren tradear, pues $100 pónganse para el gas. Sí o sí. ¿Ya? Porque si va a haber muchas transacciones, el gas va a ir subiendo rápido. Ya, yo se los digo por experiencia. Pero si tienen poco, no es recomendable. ¿Ya? Como yo, por ejemplo. Y si he desbloqueado también, digamos, si en el caso que lo desbloqueo, tampoco voy a vender si el gas es mayor a mi dinero, ¿no? O sea, ahí se va a perder, a menos que suba mucho, ya puede ser. Pero eso, ya. Y para el gas, por si acaso, para los que no saben, tienen que tener Ether. Ya, miren, tengo $4 nomás. Y se los digo por experiencia porque eso me ha pasado con Shiro Neko, gente. Miren cuánto tengo de esta cosa. Con Shiro Neko, ¿ya? Creo que esos tiempos aún no hacía videos. Estaba feo ese día. Yeah. No, mentira, gente. Pero ya. Es interesante. Bueno, los que traen, pues espero les vaya bien. Ya en el siguiente video, no olviden que voy a, voy a decir cómo pueden comprar. ¿Ya? Así que, pues eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse para más videos así. Ah, y también síganme en mis nuevas redes sociales y únanse al grupo, que ahí estaremos hablando mucho más sobre todo. Nos vemos.